¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos da mucho gusto poder llegar nuevamente hasta usted con la palabra de Dios por medio de este canal de YouTube, Iglesia Cristiana Divino Redentor ABM. Soy Javier Arturo Curiel Caro. Estoy al frente de la misión Jesús, el Buen Pastor, en la Huerta de San Javier, municipio de Ameca, Jalisco, de la Alianza Bíblica y Misionera. El tema de hoy es características del que ha nacido de nuevo. Empezaré haciendo las siguientes preguntas. ¿Todos seremos hijos de Dios, como dijo un líder hace algunos años? ¿Aún los agnósticos y los ateos que niegan la existencia de Dios? ¿Serán hijos de Dios aún los musulmanes, los hindúes, judíos, etcétera, que nunca han aceptado que Cristo sea el Mesías? Concretamente, ¿serán hijos de Dios todas las personas de denominaciones que se dicen cristianas sin importar su doctrina? Escuche, aún más concretamente, ¿serán hijos de Dios todos los que se congregan en iglesias cristianas de sana doctrina, aunque la Biblia dice que en las iglesias hay trigo y hay cizaña? Juan 1.12 contesta muy bien estas preguntas, pues dice que los que recibieron a Cristo y creyeron en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué son las demás personas si no son hijos de Dios? Pues son solamente creación de Dios, pero no son hijos de Dios. El que se constituye en hijo de Dios nace de nuevo, como se lo dijo Cristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos del 1 al 6. Voy a dar lectura, escuche. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como vemos, Nicodemo no entendió, en un principio no entendió de qué nuevo nacimiento le estaba hablando el Señor Jesús. Por eso es que Nicodemo dijo: ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le estaba diciendo: para entrar al reino de los cielos necesitas nacer de nuevo, pero espiritualmente. El primer nacimiento que tuviste fue físico y el segundo nacimiento, es decir, el nuevo nacimiento, es espiritual. Jesucristo tampoco le estaba hablando a Nicodemo de la reencarnación, como algunos equivocadamente suponen, pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto va a venir el juicio. Esto lo dice Hebreos 9:27. Se necesita nacer espiritualmente en la familia de Dios, donde todos somos hermanos y todos somos hijos del mismo Padre, es decir, del Padre Celestial. Hemos dicho que la salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo, lo cual sostenemos, pues es una verdad fundamental del Evangelio. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios? ¿Qué caracteriza a una persona que ya nació de nuevo? La caracteriza precisamente eso, sus buenas obras. No las hace para salvarse, las hace porque ha nacido de nuevo. Ellas, sus buenas obras, no son causa de salvación,
sino una consecuencia de haber nacido de nuevo, una consecuencia de haber sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Las buenas obras son consecuencia de haber tenido un encuentro personal con Cristo, son el resultado de un corazón agradecido, un corazón que ha conocido a Cristo y se deleita en guardar su palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6, habla sobre esto que le estoy diciendo. Escuche. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Quien de verdad le ha conocido a Jesús, le ha creído, va a esforzarse por guardar sus mandamientos, va a esforzarse por ser hacedor de su palabra, como dice Santiago por ahí en el capítulo 1, verso 22. Quien dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo leímos hace ratito en 1 de Juan 2, 6. Pero ¿cómo anduvo Cristo? En santidad. Anduvo alejado de todo mal, haciendo el bien. Es decir, anduvo haciendo siempre lo que al Padre Celestial le agrada. Entonces, no todos los que se dicen cristianos lo son. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, los vas a conocer por su trabajo evangelístico. Dios dijo, vayan y hagan discípulos. Se le va a ver evangelizando a esa persona. Se le va a conocer por su espíritu de servicio. El mismo Cristo nos dio ejemplo de servicio, no solamente le lavó los pies a los discípulos, sino que el máximo servicio que hizo fue venir y dar su vida en rescate por todos aquellos que en Él estamos confiando. Se le va a conocer, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra, se le va a conocer a la persona que de veras es cristiano por su amor. Amor a Dios y amor al prójimo. El propio Cristo, cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento, él dijo, bueno, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Algunos lo resumen como amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esa manera se le puede conocer por sus frutos a un cristiano. Se le va a ver también que aborrece el pecado, y que ama la santidad, que le gusta vivir en santidad. Algunas personas sin tener a Cristo, sin haber experimentado el nuevo nacimiento, tratan de vivir piadosamente, alejados del pecado, pero como están haciendo las cosas con sus propias fuerzas, viene el desgaste, no perseveran mucho tiempo, desisten y regresan al pecado y ahí se quedan. No es que siendo salvos perdieron la salvación, no es que siendo verdaderos cristianos dejaron de serlo, es que no permanecían en Cristo ni Cristo permanecía en ellos. Pues en Juan 15:5 dice Jesús precisamente eso, dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. En cambio, el que ha experimentado el nuevo nacimiento y es verdadero cristiano, tal vez caiga en tentación, tal vez caiga en pecado, pero le va a remorder la conciencia y le va a doler su corazón. Pero no se va a quedar ahí, no se va a quedar ahí para siempre hundido en el fango, porque él ya no pertenece ahí, ya no pertenece al fango, ya es de Cristo, ya le pertenece a la luz, ya es de la luz. Veamos lo que dice el Señor Jesús
en Mateo 7, versos 21 al 23. La palabra de Dios en Mateo 7, versos desde el 21 hasta el 23, menciona lo siguiente: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Muchas personas le dicen a Cristo: Señor, Señor, pero no por eso ya tienen el pase a la gloria. Aunque hayan predicado en el nombre de Cristo, aunque hayan echado fuera demonios y muchos milagros en su nombre, Él les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, ¿verdad? Si son hacedores de maldad, entonces no hacen la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? La voluntad de Cristo es la voluntad del Padre Celestial. Dice un comentarista bíblico llamado Matthew Henry, dice lo siguiente, escuche: ¿cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en Cristo, que nos apartemos del pecado, que vivamos una vida santa y que nos amemos unos a otros. En una palabra dice, su voluntad es nuestra santificación. Cierro el entrecomillado, hasta ahí sería el comentario de Matthew Henry. Todo esto que acabamos de ver es posible. Es posible, pero solamente para quien ha nacido de nuevo. Una pregunta: ¿cree usted que usted ya nació de nuevo? Ya para terminar, le recuerdo que 2 de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La invitación, como siempre, es que usted reciba a Cristo. Reciba y crea en Jesús. Pídale que le perdone todos sus pecados, que sea su Salvador y que le haga una nueva criatura. Para cuando usted llegue a su presencia, Él le diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchas gracias por ver este video. Dios le bendiga y hasta la próxima, en que estaremos llevando otro mensaje bíblico.